Queridos hermanos, hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Hoy espero que vamos a terminar ver lo más importante, lo que está escrito en la epístola de los Colosenses, y después les voy a dejar una pequeña tarea. Espero que ustedes la puedan disfrutar, ¿sí? La puedan disfrutar porque es algo hermoso y bueno saber y entender. Y hoy vamos a ver en la epístola de los Colosenses y vamos a hablar sobre la vida antigua y la vida nueva. Nosotros vemos a pueblo de Israel, porque estamos en la víspera de Pascua, o ya estamos en Pascua, vamos a festejar, es la fiesta, y vemos que el pueblo de Israel tenía una vida antigua. Y después del sacrificio del Cordero, tuvieron una vida nueva, salieron de la esclavitud. En una noche pasaron de ser esclavos a ser libres. De la misma forma como nosotros en un sacrificio, en un periodo, antes de la muerte de Cristo Jesús éramos esclavos de las tinieblas y de las potestades de este mundo, en una noche, en un sacrificio, en una tarde mejor dicho, cuando murió Señor Jesús y resucitó, vamos a decir en fin de semana, ¿sí? Para que nadie se enganche de esas palabras, ¿no? Porque seguramente alguien va a aparecer y va a criticar y va a decir, no, eran 3 días. Bueno, en un momento, digamos, en un momento durante el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección, nosotros hemos sido libres. Y apóstol Pablo habla sobre esto. Miremos a las epístolas de los apóstoles como si fuera como un Deuteronomio, ¿sí? Moisés, ¿se acuerdan que había dicho que Moisés recibió las leyes, pero antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, les dio Deuteronomio, una revisión y una explicación de la ley de Dios? Y las epístolas vamos a decir que Deuteronomio es un tipo y sombra de las epístolas de los apóstoles, las cuales nos enseñan qué es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en lo que recibimos de Él. Y vamos a hablar sobre la vida antigua y la nueva. Versículo 5 del capítulo 3 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que entender que somos hijos de la obediencia, pero si nosotros no hacemos morir esto en nosotros, que estos pecados, vamos a decir, estas cosas terrenales que abundan en los hijos de la desobediencia, no estamos entendiendo plenamente lo que Cristo ha hecho para mí. Si hablamos de la gracia no es el poder para pecar, como nosotros vemos que por gracia somos salvos mediante el Señor Jesús, y de todo lo que hemos hablado anteriormente, vemos que todo lo logramos, y la salvación, y lo que nosotros recibimos de Dios, y la plenitud, todo es gratuito mediante el Señor Jesús, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero nosotros vemos que hay una actitud después de recibir al Señor Jesús, una actitud de vivir en una vida santa según la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Porque mi vieja naturaleza ha muerto, por eso dice en el capítulo 2, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo murió y yo he muerto en Cristo Jesús para este mundo. He muerto para las cosas de las cuales habla Pablo y que exige que nosotros hagamos morir, porque puede ser que alguien no ha hecho morir estas cosas en su vida. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí habla el apóstol Pablo de una ira venidera que está viniendo. Esto es sobre el juicio final, sí. Acá hablan sobre el juicio final. Un apóstol de la gracia habla
sobre el juicio final que va a venir sobre los hijos de desobediencia. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Esto es lo que hemos hablado anteriormente. Hemos muerto. Hemos sido sepultados en Cristo Jesús para los rudimentos de este mundo. Hemos muerto para las cosas malas, para los deseos de hacer maldades. Hemos muerto para eso. Y tú tienes que entender hoy en día eso. Tienes que entender que siendo hijos de Dios, estás muerto para hacer, ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y si aún permanece eso en tu vida, tienes que recibir por medio de la fe en Cristo Jesús que estás muerto para esas cosas. Yo morí, he muerto, soy una persona, un zombie, no un zombie viviente. Bueno, quizás alguien tiene su carne como un zombie, ¿sí? Un muerto viviente, porque Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús para las buenas obras. ¿Y para qué? ¿Libertad para qué? No para hacer todo lo que queramos, sino libertad de la vieja naturaleza. Dice apóstol Pablo, versículo 9, capítulo 3, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. Nosotros nos despojamos del viejo hombre, ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo el enfoque es a Cristo. Él es la cabeza. ¿Te das cuenta que Cristo es la cabeza del cuerpo y no otra cosa y nadie más? Viendo a Él, tenemos que entender que hemos muerto para el pecado, para los deseos. Ahora, si en tu caso vos tenés aún deseos de pecar, entonces plenamente no has recibido el entendimiento y la revelación de lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, dice, vamos a leer, despojándoos del viejo hombre con sus hechos. Miren que el viejo hombre hace hechos y el espíritu, la vida según el espíritu, da frutos. Esto también hay que entender, según sus hechos. Y revestíos que del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento del pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo. Y acá apóstol Pablo nos introduce un nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Despojarse del viejo, hacer morir todas las cosas, todos mis deseos, recibir no solo la salvación, sino la muerte y la resurrección de Cristo, lo que es Cristo completamente, y hacer nacer mi nuevo hombre. Dejar libre para que el nuevo hombre, quien soy yo en Cristo Jesús, empiece a manifestarse en mí, que dice que sino que es Cristo. Es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice vestíos, o sea, tenemos que vestirnos de esas cosas, porque están a nuestra disposición y algunos todavía no las han tomado y todavía no se han vestido de esa nueva creación, dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo que os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él.
Y aquí una pequeña tarea. La tarea va a ser para que ustedes lean desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 3 y hasta el final de toda la epístola. Ahí hay consejos hermosos del apóstol Pablo, cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué tenemos que actuar bien? ¿Por qué? ¿Porque el apóstol Pablo no lo demanda de esta forma? No, porque él lo hace con el enfoque a la nueva creación que es en Cristo Jesús, al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Yo voy a hacer una pequeña revisión ahora, voy a apoyar mi Biblia acá, y haciendo esta revisión quiero que ustedes se acuerden de algo. La Pascua es un tipo y sombra de lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel es un tipo y sombra de nosotros, de la humanidad. En Egipto. Egipto es la potestad de este mundo. Ellos no estaban bien, ellos no estaban alegres en la esclavitud, gemían y Dios ha escuchado su clamor y ha enviado a Moisés para liberarlos. El sacrificio ha marcado la diferencia cuando el pueblo de Israel en una noche dejó de ser esclavo y ha sido liberado, ha sido libre. De esta forma han muerto para la esclavitud y han pasado de la esclavitud a una vida nueva en libertad. Y ellos no lo han sabido entender, no supieron entender esas cosas, que ellos murieron para la vida antigua. Y siempre cuando tuvieron la oportunidad de quejarse, y siempre cuando se quejaron y dijeron, nosotros queremos volver a Egipto, Dios se enojó con ellos, porque ellos no entendieron que ellos han muerto para la vida vieja. Nosotros tenemos que entender que cuando recibimos al Señor Jesús, cuando vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la muerte, y mi resurrección. Vamos a recordar que yo he muerto para este mundo y para las cosas de este mundo, para los deseos de los que habitan en este mundo, y he renacido para Dios. No hablo de los deseos que te propone el mundo, sino de los deseos que habían estado en vos adentro. Estás muerto para desear fornicar, pecar, hacer cosas malas, para la ira, para la idolatría. Estás muerto para esas cosas, pero has nacido en Cristo Jesús para Dios y en vos está vivo un nuevo hombre que está creado a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús, ¿sí? Está creado, según Romanos capítulo 8, que nosotros somos creados según la imagen de Cristo Jesús en nuestro interior. Este nuevo hombre, ¿quién soy yo realmente? Nacido de nuevo. No es doble personalidad, no, yo realmente yo, renacido de nuevo, quiero hacer cosas buenas. Mi deseo es siempre agradar a Dios, mi deseo es siempre amar a Dios, mi deseo es siempre hacer el bien, porque es mi naturaleza, porque soy hijo de Dios mediante Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga con estas palabras y que te fortalezca. Recuerden leer toda la epístola de Colosenses y ver los consejos que el apóstol Pablo nos da. Yo no voy a tener más tiempo para compartir con ustedes sobre esto, pero sé que cada uno en su casa leerá y va a estar nutriéndose de la palabra de Dios y ver eso de la perspectiva de la nueva creación. No trates de cambiar tu viejo hombre, está muerto. No lo resucites, está muerto. No hay que levantar de los muertos lo que Dios mató en Cristo Jesús. Sí, mató. Dios mató al viejo hombre, al viejo Adán mató en Cristo Jesús, está muerto. Tenés que entender que tenés que resucitar en Cristo y vivir en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por compartir conmigo este momento.